modalidades del examen de orina. A ver, como a modo de introducción, decirles que el examen de orina, los libros lo describen como un súper buen examen porque en el fondo no es invasivo y en verdad en la tramitación del examen es barato. Y los nefrólogos antiguos, esos nefrólogos así súper médicos internistas, apasionados por la medicina, lo describían casi como una biopsia renal. Ustedes tienen que pensar que antiguamente el acceso a métodos diagnósticos más invasivos era casi nulo, entonces los médicos se valían de cosas mucho más básicas para hacer grandes diagnósticos. Y en ese contexto el examen de orina les daba esta información que los podía orientar en una u otra dirección. ¿Ya? Entonces, estos nefrólogos así como apasionados dicen que es casi como una biopsia renal. Hay dos grandes mecanismos o dos modalidades como de pedir un examen de orina. El que nosotros habitualmente como urólogos pedimos es de la muestra única, que se compone de dos partes, por decirlo de alguna forma. El citoquímico o físico-químico y el sedimento microscópico, que es un poco lo que les traté de conversar cuando les hablaba de la hematuria, de la diferencia entre lo que veía esta máquina que ve como algo automático versus el tecnólogo mirando la muestra. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos como concepto orina completa, examen de orina completa. ¿Sí? Y además, habitualmente en la urología, aparte de la orina completa, siempre pedimos puro cultivo, que está dentro del mismo examen de orina, que en el fondo es para ver si crece algún bicho en esa muestra de orina, para diagnosticar alguna infección. ¿Ya? Y la otra modalidad es la recolección de 24 horas, que eso se pide en general en enfermedades más de carácter médico, que se refiere a que el paciente tiene que recolectar la orina de todo un día, desde la segunda orina del día. Desde la segunda orina del día empieza a recolectar hasta el primer episodio de micción del día siguiente. ¿Sí? Entonces le pasan unos frasquitos y después el paciente lleva toda esa orina al laboratorio o al hospital donde tienen que analizarle su recolección de 24 horas del día. ¿Cómo se recolecta la muestra de orina? Cuando uno lo hace en pacientes que espontáneamente te pueden dar su muestra de orina, tiene que hacerse un aseo, tiene que ser de la primera emisión de la mañana y del segundo chorro. Entonces, la idea es que él o la paciente bote un poquito del chorro de orina, lo detenga y entonces ahí dé la muestra de orina. ¿Ya? Y con 5 ml en teoría tenemos la cantidad suficiente para que los laboratoristas hagan todos los análisis que necesitan hacer. Cuando el paciente no puede espontáneamente dar la muestra de orina, esto en niñitos más pequeños o en pacientes más adultos, con procesos de deterioro cognitivo, demencia, etc., hay que hacerlo a través de cateterismo, que puede ser a través de la uretra vesical, que puede ser a través de una punción por la guata, directo hacia la vejiga, una punción suprapúbica, una cistostomía, o que puede ser a través de un catéter que esté puesto directamente en el riñón, que se llama nefrostomía, a través de la espalda. ¿Ya? La muestra de, bueno, es lo que les dije antes, de la recolección, de la muestra de 24 horas. Y estos son como los dos elementos del examen de orina completo, el físico-químico o citoquímico y el sedimento microscópico. En los parámetros que se evalúan una cantidad grande de elementos, si ustedes se fijan. Ahora en la práctica, cuando nosotros en lo urológico, lo que nos atañe a nosotros en la urología específicamente, es poco el valor que le damos a todos esos elementos, salvo que tengan una gran alteración. Yo te diría que si el paciente llega al urólogo con un examen de orina, básicamente se lo pedimos en el contexto de saber que no esté con microhematuria, que no esté con leucocituria, que es la eliminación de leucocitos en la orina, y que no esté con una infección urinaria en el urocultivo. Y eso habitualmente lo vemos en el sedimento. Pero si se fijan, lo que les decía de la hematuria microscópica, en el citoquímico o físico-químico, que es el automático, también describen sangre. Por lo tanto, si aquí les ponen sangre positivo o les ponen alguna medida, unidad de medida como positivo, acuérdense que esto por sí mismo no es diagnóstico de la hematuria. Tendría que aparecer la hematuria en realidad dentro de la célula, como eritrocito. ¿Se acuerdan cuánto les dije que era?
De 3 a 5. Perfecto. ¿Qué otra cosa decirles? A ver, como en específico de los procesos de análisis de la orina completa. Yo les diría que eso es lo principal. Y probablemente con los nefrólogos después van a ver cosas más específicas respecto del pH, la densidad, las proteínas, que yo les decía que la proteinuria está en el contexto en general de enfermedades renales crónicas. La glucosa, cuando tenemos glucosuria, que es la eliminación de glucosa en la orina, es porque habitualmente hay glicemias muy elevadas. Sobre 180, 200 en sangre de glicemia, habitualmente se pasa el límite de filtración del glomérulo para la glucosa y entonces se empieza a eliminar a través de la orina. Entonces un paciente que nosotros vemos en el examen de orina en el seguimiento con glucosuria es porque muy probablemente tiene niveles de glicemia muy altos. Pero si te fijas, eso te orienta, no es que te haga el diagnóstico de diabetes, ¿te fijas? A eso es lo que me refiero, que con el examen de orina no es que probablemente vayan a diagnosticar algo específicamente, salvo esto que yo les digo. O sea, si el paciente tiene microhematuria, ese paciente entra en un grupo de pacientes que hay que estudiar de cierta forma, ¿ya? Los nitritos son típicos de las infecciones urinarias, la bilirrubina y el urobilinógeno se alteran en patologías de la vía biliar. Las cetonas son una consecuencia del metabolismo anaerobio, entonces se ven procesos, por ejemplo, de mucho ayuno o en procesos en síndrome hiperosmolares, también en el contexto de patologías reagudizadas de la diabetes mellitus. Entonces aquí les puse una foto en el fondo de lo que uno ve cuando pide un examen de orina en la práctica. Si te fijas, aquí hacen este lo divide en dos, que es como un informe de examen de orina bien ordenadito, porque te dice que aquí está el físico-químico y acá está el microscópico, entonces uno se puede orientar. Y si se fijan, por ejemplo, este paciente tiene 7 a 10 eritrocitos. Muy probablemente, él está con microhematuria, entonces tendría que entrar en ese esquema mental de los pacientes que tienen microhematuria. Pero si se fijan, este paciente tiene 40 a 50 leucocitos, que lo normal es casi lo mismo que los glóbulos rojos. Entonces este paciente con leucocituria muy probablemente está en el contexto de algo inflamatorio infeccioso de la vía urinaria, que es que eso puede ser una de las causas de la hematuria. Entonces es distinto tener un paciente con 7 a 10 glóbulos rojos y 0 a 3 leucocitos que tener esto con esto. Porque esto lo que me orienta es que el paciente probablemente está con un proceso inflamatorio infeccioso. ¿Ya? De hecho, sí tienen ahí en las bacterias, tiene regular cantidad y nitritos, no sé si tiene positivo o negativo, no tiene negativo. Pero por ejemplo, si este paciente tuviese nitritos positivos y más bacterias, uno diría que muy probablemente tiene una infección urinaria en curso. ¿Ya? Y hay otro, no les puse el otro, pero hay otros informes de examen de orina completa que vienen desordenados. Que por ejemplo, miren, antes de ir a ese punto que les quería mencionar, aquí por ejemplo, te informan en el físico-químico hematíes, que es lo mismo que te informa en sangre. Y aquí sí salen positivos, ¿cierto? Pero si este paciente me informaran ahí como hematíes positivo en la unidad de medida que sea, y acá me ponen 0, 1 glóbulos rojos, ¿ese paciente tiene o no tiene microhematuria? No tiene, ¿cierto? Y si acá me ponen 0 o normal, y aquí me ponen 6 a 10, sí tiene, ¿sí? Ya, eso es importante que lo sepan. ¿Y por qué les estoy machacando tanto esa idea? Porque muchos pacientes que nos derivan del APS nos derivan con esto positivo y con esto normal. Entonces esos pacientes en verdad no tienen microhematuria. ¿Ya? Por eso les quería reforzar esa idea. Y lo otro que les estaba, volviendo sobre la idea anterior, lo que les estaba diciendo, que igual tienen que saber cuáles son los elementos en los que se tienen que fijar dirigidamente, porque este informe es ordenadito, pero hay algunos laboratorios que no lo informan así. Informan como las cosas desordenadas, unas medidas entre medio. Entonces ustedes tienen que saber ir a mirar dónde están los eritrocitos y que diga por campo. Porque si les dice esto por microlitro, te están informando no el examen microscópico, sino que el automatizado del físico-químico. ¿Ya? Ya, eso es todo. El otro... ¿Tienen alguna consulta o duda de orina, de examen de orina? Ya. Y esta clase es como una especie de mega resumen
de las grandes patologías urológicas, que en el fondo, probablemente, cuando ustedes estén en el internado o estén terminando la carrera y tengan que dar el EUNACOM, por ejemplo, estas cosas que son como cosas muy puntuales les van a servir para refrescar la mente sobre conceptos que como que no pueden no saber. Esto está como muy resumido, pero da mucha información relevante de estos cuadros que son como los principales, ¿ya? Entonces, si no funciona esto, podemos seguir. Ya, infección del tracto urinario. ¿Qué es la infección urinaria? Como concepto es un cuadro clínico que habitualmente lo describimos como un síndrome miccional asociado a una evidencia microbiológica de infección o de crecimiento bacteriano. ¿Y cuál es el síndrome? El síndrome irritativo en general es que la paciente o el paciente tenga aumento de la frecuencia miccional diurna, polaquiuria, aumento de la frecuencia miccional nocturna, también puede haber nocturia, disuria, o sea, dolor o ardor al orinar, y urgencia miccional. Esos son en general los 3 síntomas de los pacientes cuando tienen una infección urinaria, ¿ya? Y si a eso tú tienes ese síndrome y tienes alguna evidencia de laboratorio que te haga sospechar que está con una bacteria, entonces pues configura el diagnóstico de infección urinaria, ¿ya? Es más frecuente en las mujeres, por lejos lo más frecuente es la Escherichia coli como agente causal, y habitualmente en casi más del 90% de los casos la infección es por vía ascendente, ¿sí? No es que la infección llega por el tracto sanguíneo y se mete al riñón y te infecta, sino que es por vía ascendente. Desde la zona perianal, perineal y genital sube el microorganismo, coloniza la vejiga y da la infección urinaria, ¿ya? Por eso es más frecuente en las mujeres, porque como ustedes tienen una uretra más corta, entonces el microorganismo es mucho más fácil, para él es mucho más fácil colonizar una vejiga femenina que una masculina. ¿Podría repetir los síntomas del síndrome irritativo? Polaquiuria, nocturia, urgencia miccional y disuria. Que es lo típico que a las mujeres cuando le da infección urinaria es que le arde, van más seguido al baño, como que no se pueden aguantar bien porque le dan deseo y tienen que ir, aunque hagan de a poquito, ¿sí? ¿Cuáles son como los cuadros clínicos? Como tratando de ordenar esto de una forma clínica, ¿cómo los podríamos agrupar? Tenemos la cistitis, la pielonefritis, la bacteriuria asintomática, que es un cuadro que tienen que saber identificar bien, y después podríamos caer en un grupo aparte que se llaman las infecciones recurrentes, ¿sí? La cistitis es básicamente la infección urinaria baja, lo que antes se le llamaba infección urinaria baja, o lo que de hecho, dicho de una forma más correcta, es la infección del tracto urinario bajo, ¿ya? Ahí le puse lo mismo que le había comentado antes, más frecuente en las mujeres, se caracteriza por disuria, polaquiuria y urgencia, puede haber tenemo, puede haber hematuria. Y habitualmente cuando nosotros hablamos de ITU a secas, no, ella está con una ITU, o no, la paciente consultó por una ITU, o me fue a ver por una ITU, nos referimos a esto, a la ITU baja, en el fondo, ¿ya? La pielonefritis aguda es básicamente la infección del tracto urinario más alto con compromiso renal, que es lo mismo que entonces ITU alto, ¿ya? También es más frecuente en mujeres y además del síndrome miccional, habitualmente está acompañado de un cuadro de compromiso del estado general en el fondo, fiebre, decaimiento, etc. Y como les decía en la primera clase, dolor renal, que es lo típico de las mujeres que tienen una pielonefritis importante. Compromiso del estado general. Eso es serio. Compromiso del estado general. La bacteriuria asintomática es cuando a una paciente tú le haces, o a un paciente le haces un urocultivo, te sale el urocultivo positivo, o sea, tiene bacteria en el urocultivo, pero está asintomático, ¿sí? Y eso es importante que sepan que no es una infección urinaria, porque yo le dije que como concepto la infección urinaria es el cuadro clínico con evidencia microbiológica. Por lo tanto, si yo no tengo una de esas dos patas, se me cae el concepto de infección urinaria, ¿cierto? Y es importante porque las bacteriurias asintomáticas clásicamente se sobretratan mucho.
hay harto paciente más añoso que suele tener una colonización por bacterias en la vejiga y que les dan frecuentemente antibióticos tratando de erradicarle la, comillas, infección urinaria, que en verdad no la tiene, que es una bacteriuria asintomática y no vale la pena, ¿sí? ¿Y cuándo se trata? Se trata solo en las mujeres embarazadas y en los pacientes que nosotros los urólogos vamos a instrumentalizar, que les vamos a hacer alguna cistoscopía o alguna cirugía del tracto urinario, o que les tenemos que poner una sonda o cualquier cosa de ese estilo, ¿ya? La ITU recurrente se define como 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en 12 meses, ¿ya? Y aparte les puse los cuadros que son como de itus propios del hombre, que son la uretritis, la orquiepididimitis y la prostatitis. Ahora, la uretritis también se puede dar en mujeres, pero clásicamente es más frecuente en el hombre. ¿Y de qué se caracteriza? Se caracteriza por una marcada disuria, o sea, un marcado ardor o dolor al orinar, además de descarga uretral. Descarga uretral, o sea, botan una secreción por la uretra, que no es orina en el fondo. Cuando estos pacientes son jóvenes, de menos de 35 años o menos de 40 años, pensamos que el agente etiológico está relacionado con los mismos agentes etiológicos que se ven en las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, los tratamos como una ETS. Y cuando están por sobre ese rango etario, pensamos que en verdad es como la ITU común y corriente, que es por Escherichia coli, y entonces lo tratamos como una ITU común y corriente, ¿ya? Después vamos más adelante a ver un poco de los tratamientos. La orquiepididimitis es la inflamación infecciosa del testículo y de la epididimia, ¿sí? Por lo tanto es propio del hombre y se caracteriza básicamente por dolor testicular, ¿ok? Y podría asociarse a un síndrome miccional o podría no estar asociado a un síndrome miccional tampoco. Podría asociarse también a síntomas sistémicos, como compromiso del estado general, un síndrome febril, ¿ya? Y el concepto es el mismo que les hablé de la uretritis. En pacientes jóvenes se trata como ETS y en pacientes no tan jóvenes, o más bien ancianos, se trata como una ITU común y corriente. Y la prostatitis se caracteriza básicamente por dolor prostático y habitualmente está acompañado de un síndrome miccional bien importante que no infrecuentemente desencadena una retención aguda de orina. O sea, es bien frecuente que estos pacientes consulten por retención aguda de orina. Y también se trata como las dos anteriores que les mencioné. Cuando uno se enfrenta, digamos, a un paciente o una paciente con infección urinaria, como para poder ordenar el manejo terapéutico, una buena forma es tratar de dividirlo en 2 grandes grupos, como la ITU no complicada y la ITU que es complicado, que potencialmente se puede complicar. Y las ITU no complicadas son básicamente las mujeres jóvenes que no están embarazadas y que llevan pocos días de síntomas. Esas pacientes en general se tratan ambulatorio, después les voy a mencionar ahí que ni siquiera es necesario tener un urocultivo para poder tratarla, ¿sí? Y todos los otros pacientes, por lo tanto todos los hombres con una ITU se debiesen estudiar un poquito más, y todas las otras condiciones que a uno le pudiesen hacer sospechar que ese paciente con esa infección no va a ir bien, que pueden ser patologías asociadas como médicas o cosas estructurales dentro de su vía urinaria que pudiesen hacer evolucionar mal esa infección. En lo que nos atañe a nosotros los urólogos, lo que más vemos es esto: pacientes que tienen alguna obstrucción en reflujo, tienen problemas neurogénicos en la vejiga, obstrucciones como por ejemplo por cálculo, o las pacientes embarazadas que yo ya les decía que son un grupo aparte importante, ¿ya? Y lo de abajo es lo mismo que les decía antes. Entonces, ¿cómo la diagnosticamos? En una mujer premenopáusica no embarazada es básicamente un diagnóstico clínico más una cinta reactiva. Si la paciente llega con el síndrome miccional y en la cinta reactiva tiene evidencia de leucocituria, un poquito de hematuria, nitrito, ya tienes hecho el diagnóstico. Bueno, que es lo mismo que les puse. Y esa paciente, leucocituria, nitrito, hematuria. Y esa paciente va con tratamiento empírico. ¿Saben el concepto de qué es empírico? Que en el fondo tú inicias el tratamiento sin saber la microbiología que está afectando esa infección, o sea, que está produciendo esa infección. Entonces uno se vale de datos epidemiológicos que te permiten orientar la sospecha sobre cuál es el bicho que le está produciendo la infección y entonces
de esa manera saber qué antibiótico debiese pegarle al bicho en el fondo. ¿Sí? Acá que se elige uno que elimina E. coli. Exactamente. Eso. Ese es el concepto. ¿Cachai? Y todo el resto de los pacientes que no están en este grupo, que no son mujeres premenopáusicas y que no están embarazadas, debiesen tratarse con un urocultivo positivo. Entonces, si a mí me llega un paciente de 65 años que tiene una hiperplasia prostática que está en tratamiento y me dice que está orinando súper seguido con ardor y tiene muy exacerbados sus LUTs, entonces yo antes de darle el cipro así porque sí, debería pedirle un examen de orina con urocultivo y ver si efectivamente tiene una ITU. ¿Sí? ¿Cuándo el urocultivo es positivo? Cuando tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Ahora, esto es con la muestra de orina espontánea. Si al paciente lo tengo que sondear, ese recuento se hace menos exigente en el fondo. O sea, si lo sondeas uretrovesical, te pide solo 10.000 y si lo sondeas por suprapúbico con una punción, con una cistectomía, solo una unidad formadora de colonia. Esos pacientes inician tratamiento empírico, pero nosotros debiésemos ajustarle el tratamiento con el resultado del urocultivo. ¿Sí? Porque en el fondo el razonamiento es, este paciente que no es el paciente que está en el grupo de los no complicados, tiene riesgo de progresar mal con la infección y por cualquier alteración que tenga de base, podría tener además otro bicho o un bicho más multiresistente. Entonces a lo mejor el antibiótico que yo le estoy dando, que es como el común, a lo mejor no le va a tratar bien la infección. Por eso le pido el urocultivo, ¿ya? Para que si fracaso con mi terapia, pueda saber qué es en realidad lo que le está produciendo la infección para poder ajustar el tratamiento. Y eso es el antibiograma, que es como este análisis de laboratorio en el que se ponen todos los antibióticos y la sensibilidad para el bicho que creció. ¿Cómo los tratamos? Bueno, la cistitis o ITUS baja, el tratamiento empírico en general es o con nitro, o con cipro, o con cefadroxilo. Esos son los tres que clásicamente usamos. En las mujeres casi siempre elegimos nitrofurantoína y el manejo es con esas dosis que ustedes ven ahí. Últimamente se ha tratado de priorizar mucho el tratamiento corto, ojalá no más de 3 días, y en general en una mujer joven, no embarazada, un tratamiento de 3 días es suficiente para poder erradicar la bacteria, ¿ya? Si por ese motivo tenemos un urocultivo, entonces ese tratamiento empírico se transforma en un tratamiento dirigido por antibiograma. En las pielonefritis, lo que hay que definir es básicamente a qué paciente vamos a hospitalizar y a cuál paciente le vamos a dar tratamiento ambulatorio, porque sabemos que una infección renal puede evolucionar peor que una ITU baja. Entonces, ahí como que el razonamiento es lo que les acabo de decir. ¿A qué paciente vamos a hospitalizar? Bueno, si el paciente está séptico, con una sepsia activa en evolución. Si el paciente tiene muy mala tolerancia oral, también deberíamos hospitalizarlo, porque cualquier cosa que le demos por boca, si tiene mala tolerancia, entonces en verdad no va a absorber nada del tratamiento que le estamos dando y por lo tanto la infección va a seguir en curso, ¿sí? O si lo vemos en malas condiciones generales, si el paciente tú lo ves en verdad tóxico, así como que llega séptico, bueno, que esto es como ya, ojo, después cuando ustedes empiecen a ver pacientes se van a dar cuenta de qué pacientes se ven como polipneicos, que se ven no en buenas condiciones generales, entonces ese paciente uno le da 2 vueltas antes de mandarlo para la casa con antibiótico empírico oral. Entonces empezamos igual con el tratamiento empírico y después lo ajustamos según antibiograma, ¿sí? El tratamiento cuando tenemos una pielonefritis siempre es con cipro, ¿ya? Y podríamos en un paciente que por ejemplo llegó a la urgencia, si tenemos chance de darle alguna dosis de ceftriaxona, podríamos ponerle una dosis de ceftriaxona y después darlo de alta con cipro. Ahora, si el paciente llega francamente séptico, en general lo que hacemos es asociar amicacina, o sea, ceftriaxona con amicacina. Yo sé que esto probablemente ahora les suena como mucha información, no es mi intención tampoco que se sepan los esquemas de tratamiento, pero esto sí les va a dar una idea de cómo se van ordenando los tratamientos, que en la medida que vayan avanzando en la carrera, esto lo tienen que manejar sí o sí, que son como cosas básicas, ¿ya? Y en general a las pielonefritis menos de 10 días de tratamiento no se les da porque si no quedan subtratadas habitualmente, ¿ya? Cuando uno trata a un paciente por cualquier infección del tracto urinario, debiese esperar mejoría clínica antes de las 48 horas, máximo 72. Por lo tanto, si por ejemplo tuviste un paciente en el consultorio que consultó a una niña joven, sin mayores de antecedentes,
por un cuadro sospechoso de una pielonefritis y le dejaste ciclo, porque la evaluaste y dijiste no está como hospitalizarse, se ve bien. Pero a los 2-3 días sigue con fiebre, esa paciente debiese ir a la urgencia ya a esa altura. Porque a esa altura del ciclo, si le estaba pegando el bicho, ya debiese haberle hecho efecto clínico. ¿Ya? Ok, dudas de infección. Ya, hiperplasia prostática benigna, también otro gran tema de la urología. ¿Qué es la hiperplasia prostática benigna? El concepto es pacientes con síntomas del tracto urinario inferior, más obstrucción en el tracto urinario de salida de la vejiga, secundaria a una próstata grande. ¿Sí? ¿Por qué la definición es tan larga? Porque, claro, uno dice hiperplasia prostática benigna. Ahora, en estricto rigor, cuando yo digo hiperplasia prostática benigna, de lo que les estoy hablando es de un concepto histológico, que es una pieza anatómica que al microscopio tiene hiperplasia, ¿sí? Pero en el fondo el concepto clínico es todo esto. O sea, cuando uno habla de un paciente, no ese paciente tiene hiperplasia, es un paciente que tiene síntomas del tracto urinario inferior porque el tracto urinario está tapado por una próstata grande, ¿sí? Por lo tanto, lleva síntomas, lleva histología, lleva tamaño y lleva obstrucción. ¿Ya? Es súper frecuente. A los 70 años, el 70% tiene histología de hiperplasia, el 50% tiene crecimiento y el 30% tiene síntomas. O sea que es súper frecuente. Casi la mitad de los hombres adultos van a tener síntomas del tracto urinario inferior. Que es harto eso. ¿Por qué se produce? En el fondo porque se produce un desbalance entre los factores que hacen aumentar la mitosis y los que generan apoptosis. Por lo tanto, la próstata se agranda. ¿Sí? Eso en términos simples. O sea, ahí hay un mecanismo hormonal donde está la dihidrotestosterona, que es la DHT, la dihidrotestosterona influenciando ese proceso. Y fisiopatológicamente se comporta como una enfermedad que tiene dos componentes fisiopatológicos, un componente que llamamos estático y un componente que llamamos dinámico. El componente estático es el mero hecho de la próstata grande tapando la cañería. El componente dinámico es la hipertonicidad del músculo liso de ese parénquima prostático que también hace que el conducto se apriete. ¿Ok? Entonces una cuestión es netamente el tamaño que está tapando la cañería y otro que la cañería está apretada por una hipertonicidad del músculo liso. ¿Sí? Esto es súper importante que lo entiendan teóricamente, porque no todos los LUTS son por hiperplasia prostática. Y no todas las hiperplasias prostáticas, como concepto histológico, van a producir LUTS. ¿Sí? Entonces, no todos los LUTS son por hiperplasia y no todas las hiperplasias tienen LUTS. ¿Por qué les digo esto? Porque antiguamente, de hecho, a lo que ahora yo les presenté como síntomas del tracto urinario inferior, se les decía antiguamente en la semiología clásica prostatismo. ¿Sí? O sea, tú leías los libros de la semiología antigua, onda Boich o ese tipo, Argente, y decía prostatismo cuando el paciente querían definir chorro fino, o tenesmo, o disuria, o... ¿me entienden? Y ese concepto teórico está errado, porque estos síntomas no solo derivan de la próstata. Entonces, hablando en términos de nomenclatura, es incorrecto decirle prostatismo. Por lo tanto, cuando uno habla de estos síntomas, dice síntomas del tracto urinario inferior. Y este monito trata de ejemplificar que en el fondo también se tienen que conjugar las cosas para llegar al punto en donde tenemos al paciente con síntomas del tracto urinario inferior porque está obstruido el tracto urinario de salida por una hiperplasia prostática o por una próstata grande. ¿Sí? Porque el paciente podría tener histología de hiperplasia, pero sin tener síntomas del tracto urinario inferior, o podría tener una hiperplasia por sí y síntomas, pero no estar obstruido. Entonces aquí es donde se juntan todos, confluyen los tres conceptos, ¿ya? Y como les pongo ahí en la otra figura, hay un montón de cosas que afectan el tracto urinario inferior que pueden producir los mismos síntomas. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Es básicamente por clínica más examen físico. O sea, el paciente nos llega contando que tiene síntomas del tracto urinario inferior, yo le hago un tacto rectal y le palpo una próstata grande, básicamente.
Hay otras formas de tratar de estandarizar sobre todo los síntomas que nos refiere el paciente, que ahí lo que les pongo como IPSS es un score que está internacional, que está validado en Chile, que trata de estandarizar la severidad de los síntomas del tracto urinario inferior. También podríamos hacerle una cartilla miccional, que es básicamente que el paciente nos diga a qué hora está orinando y en qué volumen y si orina con algún síntoma, porque eso es como que ayuda a ordenar cuánto está orinando, si efectivamente tiene poliuria, si efectivamente tiene nocturia, etc. ¿Ya? Básicamente a todos los pacientes le pedimos ecografía. RBS quiere decir reno vesical, pero aquí esa S está mal escrita. Es un error de título. Es RVP, que es reno vésico prostático. ¿Ya? Y con medición de RPM, que significa residuo postmiccional, que es un factor que evaluamos siempre en los pacientes cuando tienen síntomas del tracto urinario inferior, porque pudiesen estar con residuos postmiccionales altos, o sea, el paciente que vacía la vejiga incompleta. También le podríamos pedir uroflujometría, que es un estudio funcional no invasivo, en el que el paciente orina en un aparatito especial que tiene un sensor que nos dice qué tan rápido o qué tan lento está orinando. Se hace un cruce entre el flujo de orina y el tiempo, y entonces podemos saber si el paciente en verdad está orinando lento o no. Y eso nos podría dar una idea de si el paciente efectivamente está orinando obstruido o no, aunque no lo confirmo. Porque el paciente que orina lento podría estar orinando lento porque está tapado o porque no tiene fuerza la bomba. ¿Sí? El tracto urinario inferior, la urología es súper de hidráulica. El tracto urinario inferior es una bomba y un conducto. Si la bomba funciona mal, no va a fluir bien en lo que tiene que pasar por el conducto, y si el conducto está obstruido tampoco va a fluir bien lo que tiene que pasar por ahí. ¿Sí? A todos los pacientes que evaluamos síntomas del tracto urinario inferior le pedimos orina, urocultivo, creatinina para valorar la función renal y antígeno prostático, que eso es como un pack básico para todos los pacientes con lupus. La orina y uro para descartar causas inflamatorias de los LUTS, porque podría estar con una infección urinaria el paciente. La CREA porque una de las complicaciones de la hiperplasia es que haya deterioro de la función renal de causa posrenal. El antígeno para hacer el screening, básicamente el cáncer de próstata. Y podríamos pedirle cistoscopía también, que es un procedimiento invasivo en el que entramos con una cámara y miramos la uretra y la vejiga por dentro. A todos los pacientes, esto también es algo que ustedes, incluso en tercero, tienen que saber. ¿Cuáles son las complicaciones de la hiperplasia prostática benigna? Que son 5. Eso como que es algo que tienen que tener como un checklist en la mente. La retención de orina, la infección urinaria recurrente, la hematuria macroscópica, la litiasis en la vejiga y la enfermedad renal crónica de causa posrenal. ¿Ya? Todas obedecen al mismo mecanismo fisiopatológico, que es el mal vaciamiento de la vejiga. Si la vejiga se te vacía mal, la máxima expresión de eso es que se tape. O sea, la máxima expresión del mal vaciamiento vesical es que está francamente tapada. Eso es retención aguda de orina. Si la vejiga durante mucho tiempo se está vaciando mal, esos residuos postmiccionales altos, con esa estasia de la orina, te predispone a que se colonice más por bacterias. Entonces te expone a infecciones. Esa estasia de la orina también hace que sedimenten todos los materiales salinos de la orina, y entonces podéis formar cálculos en la vejiga, cistolitiasis. Y una vejiga que se vacía mal puede transmitir hiperpresiones hacia el tracto urinario superior y por lo tanto hacer al paciente caer en enfermedad renal crónica de causa posrenal. ¿Ya? Y la hematuria macroscópica sigue un poco un carril más independiente que tiene que ver netamente con el hipercrecimiento de la glándula prostática. Cualquier órgano que crece de una forma desproporcionada, en general se producen neovasos de formación que son de mala calidad y que son más tendientes a sangrar. Eso se ve en la hiperplasia, se ven tumores, se ven distintas cosas. ¿Ya? ¿Cómo la tratamos? La tratamos primero de forma médica, y los pacientes cuando están complicados o no les resulta con el tratamiento médico se operan. ¿Sí? El tratamiento médico es con alfa bloqueador, que es tamsulosina, que es el clásico tratamiento de los pacientes que tienen hiperplasia prostática. La tamsulosina es un alfa bloqueante que bloquea los receptores alfa 1A que están en el cuello de la vejiga y en la uretra prostática.
¿Se acuerdan que yo les comentaba que dentro del mecanismo fisiopatológico que explica el cuadro clínico está el componente estático, que es netamente la próstata grande, y el dinámico, que es como una hipertonicidad del músculo liso? Entonces lo que hace esto es bloquear esa hipertonicidad del músculo liso, dilata la cañería, y pues entonces aunque la próstata esté grande, con esa cañería dilatada, entonces la vejiga igual puede fluir, o sea, hacer fluir la orina. ¿Sí? Pero el tratamiento es crónico. Crónico. Sí. Entonces, en ambos casos está el estático y el dinámico juntos. Siempre se van juntos. No, se van juntos. Se van juntos. Y de hecho, Puede el ser otro... uno u otro. Por eso le pregunto, porque si hay que bloquear el músculo, yo pensaría que ya el músculo está mal, pero la próstata no está grande. Por eso le pregunto. Mira, todos los pacientes que tu pregunta es como bien clínica. Habitualmente a todos los pacientes que están sobre un rango etario y tienen síntomas del tracto urinario inferior, hacemos casi siempre prueba con tamsulosina, porque algún componente prostático tiene. En el fondo, si le dais tamsulosina y orina mejor, es porque efectivamente hay alguna resistencia en el tracto de salida que tiene que ver con algún crecimiento prostático. ¿Sí? ¿Por qué iniciamos solo este tratamiento primero? Porque el otro tratamiento, que es farmacológico, que es el dutasteride, que es un bloqueo de la dihidrotestosterona, es un componente hormonal y que afecta la cinética del antígeno prostático. Hace que los valores de antígeno prostático cambien. Entonces, en un paciente que tú no le has descartado la sospecha de cáncer de próstata, no es recomendable darle dutasterida de entrada. Porque si se te afecta la cinética del PSA, no vayas a saber si el PSA que le vaya a pedir de control está bueno porque está tomando dutasterida o porque en verdad tenía el PSA bueno. A lo mejor un paciente que tenía el PSA alto, que con el dutasterida le bajó y está ahí tapando un cáncer de próstata. ¿Me va a preguntar algo? No. Entonces a todos los pacientes le empezamos tratamiento con alfa bloqueo y le podríamos sumar bloqueo completo con dutasterida. Cuando le damos tratamiento combinado, en una sola cápsula vienen los dos componentes, por si acaso. ¿Ya? No es que como que tomen dos pastillas. Y habitualmente el paciente o toma alfa bloqueo solo o combinado. Muy esporádicamente hay un paciente que tome solo dutasterida. Casi que no existe esa indicación. ¿Ya? ¿Y cuándo lo operamos? Cuando yo les decía que aparecen complicaciones o cuando falla el tratamiento médico. O cuando el paciente quiere operarse. Si el paciente no se quiere quedar tomando las pastillas, entonces la opción es operarse. Y la cirugía es básicamente o vía endoscópica o con un tajito. La vía endoscópica es lo que llamamos RTU, que es la abreviatura de resección transuretral. Nos metemos con una cámara, vemos la próstata por dentro, y si la próstata es como una naranja, ¿sí? Si la próstata es como una naranja que tiene cáscara, tiene gajos y tiene un palito blanco que pasa por dentro, entonces nosotros nos metemos por el palito blanco. Cuando se produce la hiperplasia, lo que se produce es que crecen los gajos de la naranja, entonces aprietan el palito blanco. Ese palito blanco, que es por donde debería fluir la orina, se aprieta con los gajos que están creciendo. Entonces yo me meto por el palito blanco, veo los gajos desde adentro y los voy cortando con un aparato especial. Y voy como pelando desde adentro la naranja, hasta llegar a la cáscara y dejar entonces el espacio para este palito blanco completo dentro de la cáscara. Si la próstata es muy grande y ese proceso técnicamente es muy laborioso, entonces me meto por arriba, le hago un tajito a la cápsula, a la cáscara, y con el dedo saco todos los gajos de la naranja y dejo despejado el espacio para que fluya la orina. ¿Sí? Yo ahí les puse RTU, que es como el mecanismo clásico, fotovaporización o enucleación, que es como lo mismo que la RTU, endoscópico, pero con mecanismo láser, que es mejor. La cirugía abierta, que es cuando la próstata está más grande, en general el corte son 80 gramos. Si la próstata mide menos de 80, habitualmente van solo a tratamiento endoscópico. Si mide más de 80, en los lugares donde no tenemos láser, como por ejemplo nosotros, que aquí en los Andes no tenemos láser para próstata, tenemos que hacerlo abierto. Si tuviésemos láser, podríamos sacar próstatas más grandes por vía endoscópica. Y hay otras cirugías mínimamente invasivas, pero son muy de especialidad, que son cosas en general para próstatas más chicas. ¿Ya? ¿Dudas? Ok. Litiasis. ¿Qué es la litiasis urinaria? Es básicamente el depósito de cristales que se forman adentro del riñón y que migran por la vía urinaria. ¿Sí? Y dependiendo de dónde está, entonces podríamos ponerle distintos nombres según la ubicación. Si están en el riñón son nefrolitiasis, si están en el uréter son ureterolitiasis, si están en la vejiga son cistolitiasis, y si están en la uretra, que es el conducto que está dentro del pene, o en la parte genital de la mujer, se llaman uretrolitiasis. ¿Sí? Es frecuente la litiasis, más o menos un 10%, entre un 9 y un 11%.
Es más frecuente en hombres, aunque eso antiguamente, hace, no sé, 30 años atrás, la diferencia era súper marcada. O sea, los hombres claramente tenían mucha más litiasis que las mujeres y esto se ha ido balanceando bastante. Antes la relación era como 5:1 y ahora está como en 1.3, 1.4 es a 1. O sea que casi que tenemos la misma cantidad de litiasis hombre y mujer. Y va en aumento, claramente. ¿Por qué se produce? Básicamente el concepto como etiopatogénico es sobresaturación de la solución de la orina. En el fondo es que en tu orina la cantidad de solución está sobrepasada por su capacidad de solubilidad. O sea, si es como meter 5 cucharadas de azúcar en un vaso de 200 ml versus en una botella de 5 litros. ¿Sí? Por eso es tan importante que las personas que tienen cálculo tomen harta agua. Porque si tienen más solución, entonces van a poder diluir mejor las sales que vayan botando en la orina. Y por lo tanto ese límite de supersaturación o sobresaturación no se va a cruzar tan rápido. ¿Sí? Hay algunas cosas que aumentan la litogénesis, algunos factores predisponentes y otros factores que lo evitan. Pero en términos generales ese es el concepto. ¿Cómo se presenta? Yo les decía y se los mencionaba en la primera clase que el cuadro clásico de la litiasis aguda es el cólico renal y es un dolor súbito, intenso en la fosa renal, irradiado, como les decía, por el trayecto del uréter. No se los dije en la primera clase, pero también es clásico del cuadro de cólico renal que a los pacientes se les irradia el dolor hacia los genitales. Entonces a los pacientes en general les duele, no sé si en general, pero suele suceder que les duele el testículo ipsilateral al lado donde están botando el cálculo y a las mujeres el labio mayor, como para que no se desorienten si es que el paciente además les cuenta que les molesta como algo de la zona genital. Y eso se produce porque comparten inervación durante el periodo embriológico. Ok, y el cólico renal puede ser no complicado, que es básicamente el cuadro clínico sin ninguna cosa extra, o complicado. ¿Y cuáles son? Eso también se lo tienen que saber. Así como las complicaciones de la hiperplasia prostática, ¿cuál es el cólico renal complicado? ¿Qué es el cólico infectado, el cólico con falla renal o el cólico que no cede al tratamiento? O sea, el dolor persistente, ¿sí? Que se le puede llamar status cólico, cólico suministrante, cólico persistente. Y esos pacientes se tienen que derivar la vía urinaria. Y la derivación de vía urinaria puede ser con un catéter que le ponemos por dentro del uréter, le ponemos un catéter que pasa por al lado de la piedra y entonces desobstruye la vía urinaria por dentro, o sea, entramos por la vejiga, subimos por el uréter y le ponemos el catéter, o puede ser con una nefrostomía, o sea, entrar directo por el riñón y poner un catéter que drene la orina. En general las nefrostomías se ponen cuando la vía endoscópica fracasa, o sea, si el cálculo o lo que está obstruyendo está tan impactado que no me deja pasar el catéter, entonces tendríamos que derivar de otra manera. ¿Ya? ¿Eso se hace con anestesia general? Sí, con un procedimiento Fabio. ¿Y cómo se puede presentar la litiasis urinaria como crónica? En general con dolor lumbar más o menos crónico, sin una característica así como bien específica de algo puntual, con hematurias recurrentes o con infecciones recurrentes. ¿Ya? ¿Cómo lo diagnosticamos? Aquí el concepto que se tienen que llevar es como litiasis urinaria igual Pielo-TAC. ¿Sí? El Pielo-TAC es una tomografía de abdomen y pelvis sin contraste, que en verdad es un chilenismo Pielo-TAC. Pero todos entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de Pielo-TAC. Entonces es una tomografía de abdomen y pelvis sin contraste. ¿Ya? ¿Y por qué eso? En el fondo porque tiene el mejor rendimiento para diagnosticar cálculo. En segundo lugar, podríamos poner a la ecografía, que es lo que habitualmente el no especialista pide, pero muchas veces queda corto porque la ecografía no tiene el mejor rendimiento para ver cálculos y es aún peor en cálculos que no están en el riñón. Entonces los cálculos que van por el uréter los ve menos y los ve peor. Entonces de repente los pacientes llegan con un cuadro de cólico renal bien categórico y yo no tengo la imagen que me lo confirma o me lo descarta, llegan con una eco que tampoco es categórica, entonces al final igual les termino pidiendo el Pielo-TAC. Entonces, si ustedes, estando en APS, pueden pedirle un Pielo-TAC al paciente, que no lo van a tener en el consultorio, pero si le explican al paciente, lo educan y el paciente se lo puede hacer por sus propios medios, es ideal que se lo pueda hacer. ¿Ya? Y en tercer lugar les puse la radiografía renovesical simple, que es como historia de la medicina, porque antes, claro, cuando no había Pielo-TAC, cuando no había tanta eco, solo con radiografía se podía hacer el estudio.
pero eso en la práctica ahora no lo pedimos básicamente nunca. ¿Ya? ¿Cómo lo tratamos? En la forma aguda, bueno, esto se los comenté un poquito cuando les hablé de las formas de presentación clínica. El cólico renal complicado es derivación de la vía urinaria, que puede ser por vía endoscópica o por vía percutánea con una nefrostomía. ¿Ya? Y el no complicado es básicamente darle analgésico, AINES, paracetamol, y hacerle, cuando los cálculos tienen un tamaño que no es tan grande, de 7 milímetros hacia abajo, hacerle lo que se llama terapia médica expulsiva, que es dejarles tamsulosina, que es lo mismo que le dábamos a los pacientes con la próstata grande para que pudiesen orinar mejor. ¿Y por qué esto? Porque el uréter, sobre todo en su tercio medio y sobre todo en el distal, también tiene los mismos receptores que tiene el cuello de la vejiga y de la uretra prostática. Entonces, además de dilatar la uretra prostática, dilata el uréter y por lo tanto hace más probable la eliminación espontánea del cálculo. ¿Ya? O sea que en estricto rigor, los cálculos, los litiasis que son de uréter medio o distal, tienen indicación de dejarles tamsulosina. En teoría, los cálculos que están más proximales no tendrían indicación académica, pero en la práctica yo siempre a todos mis pacientes les dejo tamsulosina, porque si el paciente en verdad está eliminando el cálculo, ese cálculo que está alto en algún momento igual va a llegar al uréter distal. Entonces en la práctica igual se beneficia. ¿Sí? Y en la forma crónica, bueno, y eventualmente si el paciente no es candidato a terapia médica expulsiva o esta terapia fracasa, tenemos que operarlo. Distinto a la cirugía de urgencia del paciente con el cólico complicado, tenemos que programarlo y operarlo. Y en la forma crónica también le damos tratamiento sintomático para el dolor y los operamos cuando tienen indicación quirúrgica. ¿Dudas, consultas? Dime. ¿Por qué está como también dentro de la opción la ecografía? ¿No sería generarle como más dolor al paciente? ¿No? ¿Por qué te Si imaginas? tiene el cólico, porque igual, bueno, dependiendo también de la persona que te haga la ecografía, pero como por la manipulación. presión, sí. No, la verdad es que el cólico renal no es un cuadro que se exacerbe tanto con la palpación. Si en verdad el cólico, igual, bueno, también tienes que pensar que un paciente en un cólico renal así franco no se va a dejar hacer una eco, ¿verdad? Si está en un cólico así intenso, porque no vas a poder quedarse quieto. Pero entre los periodos que están sin el cólico, el paciente está prácticamente normal. ¿Cachai? Entonces ahí, o sea, supongo que lógicamente el otro se recomienda más, pero... Claro, si no habitualmente está en las eco las haces como manejo ambulatorio, donde el paciente te consulta por un cuadro que parece un cólico renal recurrente, tú le podrías pedir una eco. ¿Sí? En la urgencia habitualmente se hacen scan. Pielota. O sea, como médicos, la idea es tratarlo, pero si no tratamos eso, así como estuviéramos en una isla a la deriva, ¿eso puede pasar y que se cure por sí solo? ¿Qué cosa? ¿La urolitiasis? ¿No complicada? O sea, es que lo podía eliminar. Las litiasis urinarias se pueden eliminar espontáneamente. Por eso dejáis terapia médica expulsiva. Y habitualmente cuando los cálculos tienen menos de 7 milímetros, tienes una probabilidad de expulsión espontánea muy alta, de más del 92%, en un periodo de un mes, 2 meses. ¿Cachai? Entonces, a ese paciente tú le tratáis de dejar la terapia médica expulsiva para que lo elimine. Pero si es un cálculo grande, un cálculo de 1 centímetro, es muy raro que lo bote espontáneamente. Esos pacientes en general van a terminar siendo pacientes quirúrgicos. Y un cálculo grande de 2, 3, 4, 5 centímetros, hay pacientes que tienen un molde de cálculo en la vía urinaria. El sistema pielocalicial, que es este típico que ven en los dibujitos, que es así como con 3 cálices, tiene un molde, ¿cachan de lo que le hablo, no? Anatómicamente como el dibujito de los 3 cálices renales, saliendo de la pelvis renal y el ureter. Ya, hay pacientes que todo eso lo tienen un molde de cálculo, que se llaman cálculos coraliformes. Y se llaman coraliformes porque efectivamente tú los sacás y parecen un coral, literal. Y esos pacientes obviamente no lo van a botar ni se les va a pasar solo, tenéis que operar. Ya. Si ya se formó un cálculo, ¿qué probabilidad de que se forme? Muchas. De hecho, el concepto es como, digamos, en lo que se está tratando de establecer es que la gente se haga el concepto de que la enfermedad litiásica urinaria es una enfermedad crónica. Tu probabilidad de recurrencia es mucho más alta que es libre de eventos de cálculo. Así que lo más probable es que si tuviste un cálculo, lo más probable es que vuelvas a tener otro.
Ya, incontinencia de orina en la mujer. El concepto es, lisa y llanamente, escape involuntario de orina. Le estoy hablando de la mujer en específico porque la incontinencia en el hombre tiene como un trasfondo un poco diferente, ¿ya? Es súper frecuente, es una patología que clásicamente está subdiagnosticada y subtratada porque habitualmente la mujer lo normaliza y no consulta. Y es súper importante porque en verdad cuando tienen muchos escapes de orina gastan mucha plata en los apósitos o en las toallitas que usan o en los cambios de ropa, etc. Y eso les deteriora mucho su calidad de vida además. Tenemos dos grandes grupos de incontinencia de orina, que esto ustedes también lo tienen que saber así, pero muy bien, no pueden no saberlo, que es la incontinencia de orina por esfuerzo y la incontinencia de orina de urgencia, ¿sí? La incontinencia de orina de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina que se produce después de un valsalga. Y la incontinencia de orina de urgencia es la incontinencia o la pérdida involuntaria de orina que se produce después de un deseo miccional imperioso e impostergable, ¿sí? Por lo tanto, una es la paciente que se moja al toser o estornudar o tomar algo pesado, etcétera, hacer ejercicio. Y la otra es la mujer que se moja porque le dan deseos de orinar y no se puede aguantar. Y literal no llega al baño porque se moja antes, ¿sí? Esto que yo les menciono, que suena como muy simple y esquemático, en la práctica es súper difícil de establecer bien en la anamnesis de la paciente. Por lo tanto, ustedes tienen que tener muy clara en su cabeza la idea de esto que les estoy mencionando para que puedan interrogar dirigidamente a la paciente. Porque si no, les va a costar mucho saber si en verdad la paciente tiene incontinencia de urgencia o incontinencia de esfuerzo. Porque uno le pregunta a la paciente y la paciente básicamente te dicen que se mojan siempre. Sobre todo las que tienen más incontinencia, que son las que habitualmente llegan a consultar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber orientar la anamnesis. Señora, ¿usted al toser o estornudar se moja? Sí. Ok, ¿se moja harto, se moja chorrito, se moja gotita o se le vacía la vejiga completa? O se moja porque le dan deseo y no alcanza a llegar al baño, ¿sí? Bueno, y para complicar más las cosas, hay un grupo importante de pacientes que en verdad tienen una incontinencia mixta, o sea que tienen componente ambos, ¿sí? Pero, efectivamente hay pacientes que si uno las interroga dirigidamente te das cuenta que solo tienen una incontinencia de esfuerzo o solo tienen una incontinencia de urgencia, ¿ya? Y eso es importante, digamos, determinarlo bien porque cambian el tratamiento. Como cuarto y quinto punto, también tienen que saber, porque esto es importante que no se les pase, que hay otros dos tipos de incontinencia, que son la incontinencia, la pseudo de esfuerzo, que se llama, que es la incontinencia por rebalse, y la incontinencia continua. La incontinencia pseudo de esfuerzo o por rebalse se llama pseudo de esfuerzo porque efectivamente la paciente se moja con el valsalva, o sea, al toser, estornudar, al hacer fuerza. Pero la diferencia es que esta paciente se está mojando por sobreintención de la vejiga, o sea, está en retención crónica de orina. Y cuando hace algún esfuerzo, claro, por hiperpresión, ya la vejiga no aguanta más, el esfínter cede y se moja un poquito, ¿sí? Pero esas pacientes tú las examinas y tienen un globo vesical. Entonces esas pacientes, por lo tanto, la moraleja es siempre una paciente con incontinencia de orina tienen que tocarle la bola. Si llega una paciente con incontinencia de orina y le palpan un globo hasta el cuello, claramente esa paciente tiene que mandarle urgencia porque probablemente está en una retención de orina que le hace tener incontinencia secundaria, ¿verdad? Y la incontinencia continua es la paciente que refiere que tiene una incontinencia desapercibida, que ella no se da cuenta cuando se moja. Y eso es bien complejo y habitualmente obedece a procesos fistulosos, que habitualmente comunican el tracto urinario con el tracto genital o con el tracto intestinal. Entonces habitualmente estas pacientes tienen otro contexto. Tienen cirugías pélvicas, ya sea de origen ginecológico o coloproctológico, o tienen neoplasias tratadas con radioterapia o cosas por el estilo, ¿ya? ¿Cómo las tratamos? La incontinencia de esfuerzo las tratamos con ejercicios del piso pélvico y las podemos operar. A ver, como concepto general, la cirugía, o sea, la incontinencia de esfuerzo se puede operar y la incontinencia de urgencia no se opera básicamente, ¿sí? Entonces ese ya es un primer buen argumento para seguir machacándole la idea de que tienen que saber bien qué tipo de incontinencia tiene la paciente, si es de urgencia o de esfuerzo, ¿ya? Entonces a las de esfuerzo les hacemos ejercicio de piso pélvico y las podríamos operar. Que TOT o TBT es la abreviatura en inglés de unos sling, unas mallitas que ponemos bajo la uretra
que en el fondo le dan sostén a la uretra, ¿sí? Como para que se lo imaginen de una forma más esquemática, la incontinencia por esfuerzo se produce porque el sostén del piso pélvico es muy débil para sostener la hiperpresión que se genera en la vejiga cuando se produce cualquier valsalva. Entonces es lo mismo que si yo tuviese aquí una manguera apoyada en un piso firme como este. Si yo la piso, voy a obstruir la manguera y va a dejar de salir agua, ¿cierto? Pero si yo acá abajo, en vez de un piso firme, tengo una hamaca o algo que ceda con mi presión, por mucho que yo la pise, va a seguir pasando, no voy a lograr obstruir ese lumen y va a seguir pasando agua, ¿cierto? Ese es el concepto. Entonces lo que nosotros hacemos es poner una malla que queda suburetral, en el tercio medio de la uretra, que sostiene la uretra, entonces no deja de pasar esto de la hipermovilidad, ¿sí? Cuando ocurre una incontinencia después de un parto, por ejemplo, ¿eso lo ven también los urólogos o se ve con gine? Bueno, la incontinencia como el piso pélvico es como una zona de encuentro entre ginecología y urología. De hecho hay una subespecialidad de la urología que se llama uroginecología, que son como los especialistas en piso pélvico. Pero a tu pregunta lo vemos nosotros, pero también lo podrían ver los gine, ¿sí? Ahora, en términos generales, de la fisiopatología miccional, tenemos más conocimientos nosotros los urólogos, salvo los subespecialistas, los urogine, que pueden ser o urólogos o ginecólogos, saben mucho más que yo, por ejemplo, que soy urólogo general. Pero en general la incontinencia habitualmente la tratamos los urólogos, ¿sí? Hay hartos ginecólogos que se dedican a incontinencia igual, sin ser subespecialistas. Entonces, en verdad, por eso digo, es un punto de encuentro. Si tú estás en APS y mandas una incontinencia gine, no es un error. Y si la manda a urología, tampoco es un error. ¿Cachai? Yo tengo una duda, es que a mí me pasó que en campo clínico nos tocó una paciente con una incontinencia por esfuerzo. Ya. Y bueno, se logró y se consiguió un box ginecológico y se le hizo examen ginecológico con Valsalva y Ya. como que se llegó que era esfuerzo, que eran problemas de los músculos del piso pélvico. Pero generalmente usted, como dijo que puede ser de ambas especialidades, en el examen físico se revisaría cómo sería, Sí, porque qué es lo como estudiamos más. con examen físico. Sí. Digo, por ejemplo, en el caso de la paciente, creo que había tenido 2 partos vaginales también, entonces también como que se evaluó todo eso bajo presión y ahí se llegó como al diagnóstico. Sí, es que, claro, para cada una de las incontinencias hay como factores de riesgo que te exponen a una u otra, que es como de la anamnesis remota. Entonces, la paciente con perfil, porque en todas las pacientes con incontinencia la entrevistamos dirigidamente sobre cuántos hijos tuvo, cuántos partos vaginales tuvo, si alguno fue más de 4 kilos, si alguno fue instrumentalizado. Porque esos son todos los factores de riesgo que se han identificado para tener un piso pélvico más débil y por lo tanto estar expuesto a tener más incontinencia. Pero claro, esa paciente después cuando llega al urólogo o al ginecólogo tiene que examinarla bien y determinar si efectivamente es una incontinencia de esfuerzo pura o si es una incontinencia mixta. Y si es una incontinencia de esfuerzo pura o mixta con componente de esfuerzo, hay que definir si es candidata o no a operarse. Y eso lo puede hacer cualquiera de los dos. Ya, y la incontinencia por urgencia también se trata con ejercicio del piso pélvico porque la revitalización del piso pélvico igual mejora este mecanismo anormal de esta vejiga que quiere orinar muy seguido. ¿Ya? Se le hace entrenamiento vesical que es básicamente educar a la vejiga. Hartos de estas mujeres han sido mujeres que durante la etapa temprana de su vida tenían un muy mal hábito miccional, que es frecuente en todo caso, como aguantarse mucho la orina. Entonces son vejigas que estuvieron acostumbradas a estar súper, mega, ultra sobreextendidas y que después con el envejecimiento, con la menos calidad del piso pélvico, van produciendo estas disfunciones vesicales que se traducen en incontinencia. ¿Ya? A estas incontinencias por urgencia conceptualmente no se operan y por lo tanto se tratan con medicamentos, y el medicamento es el antimuscarínico. Estas incontinencias se producen porque la vejiga es una vejiga hiperactiva, se llama técnicamente. Es como una vejiga alaraca, es hiperactiva igual que un niñito hiperactivo que no se queda quieto. Entonces con pocos volúmenes de orina quiere orinar rápidamente, ¿sí? Le manda una señal errónea al cerebro de que está súper llena y tu cerebro responde con el deseo miccional imperioso e impostergable, ¿cierto? Pero en verdad no está tan llena. Entonces esa regulación de esta contracción del detrusor no inhibida, que así se llama el concepto fisiopatológico a través del cual se produce esta contracción de la vejiga, hay que entrenarla.
Por eso se hace como este feedback de entrenar la vejiga para que no te pase tanto esto de que no te pueda aguantar la ganada orina, ¿ya? Y el antimuscarínico lo que hace es inhibir un poco la contracción de la vejiga, entonces paraliza un poco esta contracción tan frecuente que quiere tener la vejiga como media descontrolada. Y se puede operar, también hay alternativas quirúrgicas, pero ya son tercera o cuarta línea de tratamiento. Le podemos poner botox a la vejiga, como para paralizar la fibra del detrusor y entonces evitar que tenga tanta contracción. Se le puede hacer neuromodulación, que es conectarle unos cablecitos que van a las raíces sacras, que tiran una señal eléctrica y entonces modulan esta respuesta no inhibida del detrusor. O se les puede incluso, si son vejiga hiperactivas muy severas, hacer un tajo, abrir la vejiga y ponerle un parche de intestino. ¿Qué consigues con eso? Que tu vejiga nativa, que es naturalmente muy hipercontráctil, con este parche de intestino mejore su capacidad vesical y entonces la contracción todo el rato no sea tan frecuente. Es una cirugía gigante, tienen que pensar que se saca un pedazo de tripa, se corta tripa, se le pone a la vejiga, tenés que volver a unir la tripa y pegar la tripa a la vejiga, ¿sí? Entonces son cirugías gigantes que tienen complicaciones, etc. Por lo tanto son pacientes que tienen vejiga hiperactiva muy graves, ¿ya? Y la incontinencia mixta obviamente adaptado a ambos casos. ¿Preguntas? Hematuria urológica, les había hablado de esto, 3 a 5 glóbulos rojos por campo, se dividen en micro y macro. Es más bien frecuente, no es tan infrecuente. Y según algunos, según la serie que lean, pero puede ir hasta el 30% de la población. ¿Qué es lo importante de la hematuria urológica? Descartar que no haya una neoplasia subyacente, ¿sí? Es lo menos frecuente, pero es lo más grave y por lo tanto en ese sentido está orientado el proceso diagnóstico. Porque efectivamente las etiologías pueden ser una neoplasia, pero lo más frecuente es que sea o infección o litiasis o inflamación. Cuando la hematuria es microscópica, tu riesgo de cáncer es de un 2%, y cuando es macroscópica sube hasta un 10%. Por lo tanto, por eso es el enfoque de riesgo que se le da, ¿ya? Esto no se lo había dicho antes. La hematuria, ¿han visto algo de nefro hasta ahora o no? ¿Glomerulopatía o síndrome nefrítico, nefrótico? ¿Sí? ¿Le han hablado de la hematuria urológica y la hematuria ¿cómo le dicen? ¿Glomerular? Ya. Lo que nosotros vemos como urólogos es la hematuria urológica, que es lo que yo les he hablado, que habitualmente es una hematuria macroscópica, y la hematuria glomerular, que es habitualmente de las glomerulopatías, tiene algunas cosas puntuales que se ven en el sedimento de orina, que es que tienen cilindros hemáticos, tienen dismorfia en los cilindros hemáticos, o los hematíes, los glóbulos rojos que se ven en el microscópico son dismórficos. Y esto es porque ese glóbulo rojo viene viajando desde allá arriba, desde el glomérulo. Los cilindros hemáticos es porque los glóbulos rojos se adecúan a la forma del túbulo contorneado. Entonces abajo terminan siendo cilindros, ¿sí? O sea, el microscopio se ven como cilindros hemáticos. Y vienen dismórficos porque van chocando desde arriba. Vienen pasando por todo el sistema estructural del riñón, por la nefrona, y entonces se ven esos hallazgos abajo en el microscopio, ¿ya? Cuando tienen estos hallazgos en el sedimento de orina, uno piensa en hematurias glomerulares, ¿ok? Entonces ahí el diagnóstico, o sea, el estudio se va como en dirección hacia el nefrólogo y no hacia nosotros los urólogos. Cuando nosotros vemos los pacientes con hematuria, básicamente los tenemos que agrupar en grupos de riesgo que pueden ser bajo, medio o alto, y los criterios son básicamente la edad, el sexo, si es hombre o mujer, la edad, si fuma o no fuma, y la severidad de la hematuria, ¿sí? Entonces, así como concepto general, un paciente que le llega, que tiene más de 60 años y sangró macroscópicamente, ese paciente tiene que sí o sí verlo el urólogo, ¿sí? Porque ese paciente tiene un riesgo alto de tener algo maligno en la vía urinaria. Entonces, sí o sí, tiene que verlo el urólogo. No es lo más frecuente, no es que sea la primera causa, pero tiene un riesgo, entonces ese paciente tiene que sí o sí verlo el urólogo. De hecho, queda dentro del grupo de hematurias de alto riesgo.
aquí les puse un cuadrito que es como el detalle, que esto no es necesario que se lo aprendan así de memoria, pero en el fondo lo que les quiero decir es como para que tengan la idea. Los pacientes de bajo riesgo son mujeres de menos de 50 años u hombres de menos de 40 años que nunca han fumado o que han fumado muy poco en su vida y que tienen máximo 10 glóbulos rojos en el examen microscópico. Y acá hay otro apartado que no aplica mucho para nosotros, pero los europeos lo destacan alto porque en la península de los Balcanes hay mucho riesgo de tener un síndrome asociado al cáncer urotelial. Pero si ya tenéis un paciente que tiene más de 60 años, entra al tiro del grupo de alto riesgo. Si tuvo una hematuria macroscópica, al tiro entra al grupo de alto riesgo también. ¿Se fijan? Entonces estos pacientes siempre tienen que ser estudiados. ¿Y cómo se estudia? Básicamente, si es bajo riesgo, podrías repetirle el examen de orina en 6 meses, o podrías pedirle una eco y una cistoscopia eventualmente. Si es medio, le podrías pedir una eco y cistoscopia, y si es de riesgo alto, tendrías que pedirle un urotac más una cistoscopia. El urotac también es un chilenismo, así como el pielotac, y el urotac es una tomografía de abdomen y pelvis con contraste, con fase arterial, venosa y de eliminación. Entonces tú ves cómo se pintan las arterias, las venas, y ves cómo se pinta la vía urinaria también, que es lo diferente a pedir un TAC de abdomen y pelvis con contraste nada. Si tú pedís un TAC de abdomen y pelvis con contraste, te hacen fase venosa y arterial. Se lo vamos para entonces la hematuria macroscópica siempre es de alto riesgo. Sí, básicamente la hematuria macroscópica siempre está de alto riesgo. Ahora, la primera causa de hematuria es infección. Por lo tanto, a todos los pacientes que tienen hematuria o microhematuria deberían al menos pedirle un examen de orina de control para ver que efectivamente tenga la microhematuria de nuevo y que no tenga una bacteria en la orina. Y si tiene una bacteria en la orina, tienes que tratarle la ITU antes de mandarla a estudio. ¿Sí? Pero sería muy raro que una mujer tuviese, bueno, hay cistitis con hematuria, hay mujeres que hacen ITU con hematuria. Si el cuadro clínico es muy categórico, uno se queda tranquilo. Lo que les quiero decir es que están recién empezando a ver como las partes más clínicas, entonces lo que quiero es que se enfoquen en las cosas que pueden ser más riesgosas. Ese en general es el enfoque de lo que uno hace, tratar de descartar lo que puede ser potencialmente más riesgoso y que puede tener más repercusión en el pronóstico del paciente. Pero siempre a un paciente con hematuria hay que descartarle que no tenga una ITU, siempre. Ya, eso. ¿Dudas, consultas? Dime. ¿Qué incluye el tabaquismo en eso? Ah, buena pregunta, no se los mencioné. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para cáncer de vejiga y cáncer urotelial. Es un factor de riesgo muy importante. El 70% de los pacientes que vemos con cáncer de vejiga fuman. No es que al 70% de los pacientes que fuman les va a dar cáncer de vejiga, pero la cuestión es tan radical el factor de riesgo que la mayoría de los pacientes con cáncer de vejiga fumaron y fueron grandes fumadores. ¿Sí? Por lo tanto, el pucho, así como para muchas otras cosas, que es factor de riesgo, para el cáncer urotelial, que me refiero con urotelial al del uréter y de pelvis renal y el de vejiga, es un gran factor de riesgo. No sé cómo esto es le damos énfasis a la clínica nomás, también a los tratamientos y diagnósticos y No, a tratamiento, no le puedo preguntar por tratamiento dosis, pero me gustaría si bien lograsen enfocar como un criterio más diagnóstico terapéutico que solo saber chorro lento, por la injuria. ¿Sí? No le voy a preguntar por dosis. No, por dosis no, pero sí me gustaría.